Peladio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes República Dominicana, San Pedro de Macorís, región este y el mundo a través de las redes sociales y las plataformas de la internet. Hoy sábado 29 de junio, día de San Pedro de Macorís, día de San Pedro, el patrón de San Pedro de Macorís. Comenzamos hoy a la 1 de la tarde. Hoy este es su programa Los Mellizos Cabrera Vázquez por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes. Al final tendremos a un dirigente sindical que vino en vivo a hacer una denuncia contundente. Adelante, Alberto. Buenas, amigos telespectadores. Tenemos muchos temas y de lo que ha transcurrido la última semana en pleno desarrollo, tenemos la defensa de nuestra Procuradora General Miriam Germán, quien ha sido atacada por esa plebe opositora sin escrúpulo. Tenemos comentarios, el debate entre la ultraderecha y la derecha en Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Tenemos comentarios sobre la aprobación por una de las cámaras de nuestro Código Penal dominicano del año 1800 y pico. Tenemos el presidente Abinader y su semanal declarando su cuatrenio de gobierno para la educación. Y en ese proyecto tenemos que comentar el exitoso programa del transporte escolar, criticado también sin escrúpulos por esa plebe opositora. Tenemos comentarios sobre San Pedro de Macorís, funcionarios, directores nacionales que están haciendo su trabajo y que muchos de ellos pueden repetir por su gran labor al frente de sus gestiones, y otros que deben ser destituidos o suplantados por dirigentes que pueden llenar ese papel. Las encuestas o la auditoría que mandó a hacer el gobierno hace varios meses en el año que transcurrió, que arrojaron irregularidades en algunas dependencias del Estado, puede ser un punto de partida para esos cambios. Estos temas vamos a compartirlos con ustedes y también nuestro comentario sobre el fallido golpe de Estado en Bolivia. Enrique. La prensa mundial, los opinólogos, todos han venido comentando el primer debate televisivo frente a frente de los dos fuertes candidatos a la presidencia en los Estados Unidos. El actual mandatario, Joe Biden, que aspira a la reelección, y su contrincante y expresidente Donald Trump. Este encuentro, este debate, fue algo que no aportó muchas cosas. Porque dos figuras octogenarias, Biden pasa de 80 y Trump casi alcanza los 80, no profundizaron los temas que la
comunidad norteamericana e internacional esperaba. Y todo transcurrió en un decir, yo te digo. Pero al mismo tiempo este enfrentamiento verbal entre John Biden y Donald Trump puso en evidencia que actualmente los Estados Unidos están padeciendo, están adoleciendo de una crisis en su liderazgo principal. Porque una nación que ha aportado y aporta tanto al mundo, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, en lo cultural, en lo económico, en lo financiero, etcétera, que es el sueño americano de los millones de inmigrantes del mundo que cogen para allá, a esta altura del juego, debería tener, de cara a las elecciones de noviembre, a dos figuras jóvenes, a dos candidatos frescos, a dos candidatos cuya palpitación social y política atraiga la atención activa de la comunidad internacional. Y no, como está ocurriendo, dos figuras desgastadas por el tiempo y por el ejercicio del poder, sacaliñándose sacaliñándose cosas que tú hiciste y yo no hice, y yo voy a hacer y tú no has hecho. Eso demuestra que este primer debate, entre comillas, fue un show de televisión donde pudimos ver a dos candidatos aferrados a lo viejo en una disputa de cuál de los dos es más conservador frente a un mundo abierto a toda expresión liberal y a las más altas manifestaciones de democracia y pluralidad como nunca antes en la historia universal. Vamos a ver si el próximo debate, si los asesores de ambos candidatos le dan las informaciones, lo nutren de los conocimientos y de todas esas necesidades que el mundo espera se resuelvan. Esos conflictos que hoy tienen en vilo a la comunidad internacional, como la problemática que afecta a Ucrania y Rusia. Pero no. Vimos a dos candidatos. Uno amenazando que si vuelve va a hacer una guerra comercial y quién sabe de qué otra categoría con China. Y el otro diciendo que va a sepultar y que va a convertir en edad de piedra a Rusia. El mundo quiere paz y espera un discurso de paz, de tranquilidad, no de apavientos, porque China, que es el miedo de Donald Trump, que sepamos nosotros y la historia que lo diga, no anda por el mundo lanzando bombas ni amenazando a nadie, sino haciendo inversiones alrededor de su estrategia económica y financiera de la ruta de la seda, abriéndose al comercio mundial, proyectándose
como lo ha logrado hasta el momento, en la economía de consumo más grande del planeta Tierra y en la economía más pujante en estos momentos del planeta Tierra, con un crecimiento de los últimos 30 años que sobrepasa los 6 puntos, los 7 puntos. O el otro lado, Rusia, que lucha para que no le estrangulen su retaguardia y su desarrollo estratégico como nación, como pueblo, como potencia, y que ha iniciado una guerra de sobrevivencia. Esos son los factores que en este momento dominan ese escenario. Al grado tal, que aparte de eso, el debate, según recogen los medios norteamericanos y europeos, supuestamente, según esos medios, lo ganó Trump. Y el periódico New York Times, el principal medio impreso de comunicación de Estados Unidos, ayer públicamente pidió la renuncia de Joe Biden como candidato del Partido Demócrata. Oigan, ¿cómo está la situación? La prensa norteamericana, los medios corporativos norteamericanos, pidiendo la renuncia del candidato Biden. Asustados porque no quieren que gane Trump. Por ese pensamiento alocado, tremendista, por esa improvisación que caracterizó su mandato, su recordado mandato pasado de 4 años. Pero el Partido Demócrata tiene una figura joven con muchas condiciones, que es de los Kennedy, con buen discurso, con una buena imagen. Hay tiempo para recomponer, hay tiempo para enderezar el rumbo. Porque el Partido Demócrata y el Partido Republicano de los Estados Unidos tienen que pensar primero que ellos, que ese país, como líder del mundo civilizado, tiene un papel importante que asumir, que jugar frente a los acontecimientos mundiales. Que ya la época de meter miedo, de mandar bombas, de intervenir, esa época caducó. Que el planeta no soportaría una tercera guerra mundial que sería nuclear, catastrófica, destructiva, con miles y miles de millones de muertos y destrucción casi total del planeta Tierra. Que hay líderes importantes en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en el mundo, preocupados y que luchan por la paz. En eso tiene que pensar el liderazgo político del Partido Demócrata y del Partido Republicano. En que esos dos candidatos, en estos momentos, ninguno de los dos, reúnen y representan los anhelos de tranquilidad, de sosiego y de paz que necesita el mundo en estos momentos. Esa es la gran verdad. Miren, el debate de esas figuras presidenciales, de una actividad dilatada en el correr político de Estados Unidos, Biden senador, el otro por aquí, empresarios. Primero, ambos candidatos representan una ala ultraconservadora, el Tea Party o el Ku Klux Klan, donde la clase dominante
se impone a la clase gobernante. Los medios, en su mayoría, recorrieron en el debate que hablaron de migración, que hablaron de Ucrania, que hablaron de Israel, que tocaron de manera poco el problema del empleo en los Estados Unidos, de la frontera, donde Donald Trump, desde que fue presidente de Estados Unidos, siempre ha tenido una política antimigratoria, de cerrar fronteras. Ahí están los acontecimientos con México. Obligó a López Obrador a hacer negociaciones bajo la presión del mandato de Trump. Pero la realidad es que Estados Unidos está careciendo de un liderazgo, de un relevo de liderazgo. Dos partidos que por muchos años controlan el poder en Estados Unidos. No hay más partidos, porque el sistema electoral imperante en Estados Unidos de colegio, de delegación, impiden que el voto popular democrático, consensuado, donde la mayoría debe de imponerse a la minoría, no es la resultante de un proceso electoral en Estados Unidos. Cuando Donald Trump ganó la presidencia a Hillary Clinton, desde el punto de vista popular, del voto mayoritario, le ganó a Donald Trump por los colegios, que son 257 escaños. California, Ohio, Pensilvania, Los Ángeles. Los estados más votantes de colegios son los que determinan el proceso. Miami, 7, 22, 24. Y cambian la correlación de fuerza entre demócratas y republicanos en las cámaras de representantes. Algunas veces los demócratas o tienen mayoría en una cámara y después arriba pierden y viceversa. Y se ponen de acuerdo cuando quieren poner en peligro el presupuesto de los estados. Se reúnen. Primero, ni unos ni otros, desde el punto de vista político, de la geopolítica, del multipolar, ninguno de los dos, a corto plazo ni a largo plazo, garantizan una paz estable en las regiones. Biden, con su política agresiva, dando el apoyo a Japón, a Filipinas, a Corea del Sur, Rusia dando el apoyo a Corea del Norte, a Bielorrusia, a Irán, y para proteger lo que llamamos la Europa del Este. La frontera, Polonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Ucrania, donde según las estadísticas históricas, después del pacto de la desaparición de la Unión Soviética por el Gorbachov, la perestroika, Estados Unidos ha mantenido la hegemonía por lo que llamamos la OTAN. Y la OTAN ha crecido. Y la Unión Europea ha crecido. Y tiene un artículo 5 de protección. Y ahora mismo la Unión Europea hizo un pacto con Zelensky de Ucrania de protección. Y ahora mismo Estados Unidos también hizo un pacto de protección con Taiwán, con la disputa con la China,
Óigame, la humanidad está en zozobra por la potencia, por los intereses de la potencia. Y otros países y otros continentes como África y América esperando una ayuda, como tenemos Haití. Entonces, esas discusiones de comadre, tú me dices, yo te digo, que fulano Biden se perdió en el tiempo, que tiene problemas de coherencia, él mismo lo admite después y dice, sobre todo, que él tiene capacidad de continuar en el Estado después de noviembre. La otra ala ultraconservadora, Trump, las amenazas a la Unión Europea. Esa amenaza a la Unión Europea es peligrosa para los intereses de Europa, con el enfrentamiento con Rusia, que nos pagan, que se van de ahí, que la OTAN, que por aquí. Entonces eso tiene a la humanidad y esos líderes de esos países de la Unión Europea y de la OTAN, que no saben qué hacer. República Dominicana y los países del Caribe no escapan a esa situación, porque esos enfrentamientos de intereses tarde o temprano nos afectan. Por lo tanto, los analistas o los opinólogos de esos debates, que yo no lo veo como debate, no se enfocan en la profundidad del análisis. Ninguno han tocado fondo desde el punto de vista de clase. Ninguno ha tocado fondo de la geopolítica internacional y sus repercusiones económica, geográfica e histórica y de medio ambiente. Ellos ninguno tocaron el tema del medio ambiente. No. Los invernaderos, nada de eso. Nadie, ninguno tampoco. Y es lamentable para esos opinólogos. No tocaron ninguno de los dos un programa de gobierno que es elemental para un candidato, para el que va a seguir y para el que lo quiere sustituir. ¿Cuál es el programa migratorio? ¿Cerrar la frontera? No. Las causas. Buscar la causa de la migración. Ninguno tocaron eso. ¿Por qué la gente emigra? Por situación económica. Si los haitianos tuvieran muchas zonas francas, hospitales, fuentes de trabajo, hoteles, escuelas, mucha universidad, no emigrarán para la República Dominicana. Y viceversa. La causa de la migración tienen que tocarla. La causa de la crisis entre Ucrania y Rusia, desde el punto de vista histórico. La causa de la China y Hawái y Japón y Taiwán. Eso viene por muchos años. Y el tema económico, el tema de los empleos, las empresas, la pequeña empresa, el desempleo, cómo subirlo, cómo crecerlo. ¿Qué tipo de programa de gobierno plantean los técnicos de cada candidato, de cada equipo? Cuando usted va a un debate, tiene que tener un equipo que lo asesore antes de los temas que necesita Estados Unidos ahora mismo para seguir desarrollándose, para no seguir vendiendo ahora mismo la política de Estados Unidos, para crecer en la economía, es vender armas. Vender armas. Eso es lo que está de moda. Para Rusia, para todo el mundo. Fabricar armas y venderlas. Y eso le da crecimiento económico a un país.
¿Quiénes son los que fabrican las armas de destrucción masiva? Los intereses, los empresarios. Mientras eso sucede, crece el cinturón de miseria. Y es lamentable. Otro tema que debemos tocar es la defensa de Miriam Germán, nuestra procuradora. A raíz de un comunicado de nuestra honorable Miriam Germán sobre los pactos que establece el Código Procesal Penal de gente acusadas, el criterio de oportunidad y los acuerdos, mucha gente de la oposición, opinólogos, que han querido de que Miriam Germán entró a la Procuraduría chantajearla económicamente. Aquí hay programeros que tienen a los gobiernos de turno, cual que sea. Si no me dan atacado, te ataco. Porque ellos ven en los ministerios del Estado, en las direcciones del Estado, ven un modo de vivendi de hacerse millonario. Miriam Germán y su equipo hablaron claro, pero la plebe opositora la malinterpretó y intentó desacreditar su gestión. ¿Por qué? ¿Quién paga eso? Bueno, en esos expedientes de corrupción está Jean Alain, que ahora mismo lo mandaron a juicio de fondo. Está Donald Guerrero, que tiene hasta un senador lobista internacional acabando con el gobierno y con la Procuraduría. Están los generales. Está la familia de Danilo Medina. La gente que engaña acusada de corrupción, de prevaricación, de lavado, son gente de poder económico. Cuando se habla de 41,000 millones de pesos, 6,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos, óigame, no lo tienen por cualquiera. Lo que hizo Donald Guerrero y que se prepare. En el periodo de transición, 41,000 o 43,000 millones de pesos. Eso da como consecuencia pagar a opinólogos, entre comillas, o los que hacen comunicación, entre comillas, para destruir la imagen, no de Miriam Germán como procuradora, del gobierno del presidente Abinader, que desde que subió a la carisnata del Palacio Presidencial el 16 de agosto del año 2020, y en su campaña política contra la corrupción y la impunidad. Si no hubiera eso, todos esos millones de pesos que han entregado los militos, los macarrullos y demás, no los tuvieran estado en su bolsillo y en sus arcas. Debemos defender esa procuraduría, porque nunca en la historia dominicana no han pasado procuradores. ¿Usted cree, amigo televidente, que si Radamés Jiménez, si Abelito del Orbe, si Mariano Germán fueran los procuradores, el Estado podría recuperar de robo y saqueo de la impunidad esos cientos de millones de pesos? Se lo dejo de tarea, Enrique. Antes de seguir, y se nos olvidó al inicio del programa, expresar nuestro sentido pésame, porque ayer fueron sepultados los restos mortales de un ciudadano, de un profesor, de un maestro. Gracias, Altagracia. Maestro de maestros, el profesor Jean Roger, quien falleciera antes de ayer a la edad de 88 años.
De esa generación, donde estaba el profesor Roger, nos queda el profesor Emilio Meyer, el profesor Julio César Reynoso, quien tiene 93 años de edad, está muy lúcido, aunque físicamente muy deteriorado. Está la profesora Elsa Huel, que es de esa generación. Está el profesor Samuel Holmes, que aparte de maestro es músico. Pepe Zapata. Está el maestro Zapata, que tiene una escuela, un colegio privado en Miramar. Y estos maestros que se nos están yendo ya, biológicamente están cumpliendo su ciclo entre nosotros, dejan un legado La edad de Torpuello tenía eso. de enseñanza, de educación, de cómo era el sacerdocio del magisterio 20 años atrás y para atrás. El profesor Sosa, que purió los otros días. ¿Quién iba a decir? Benjamín Escoto. ¿Quién iba a decir que el ejercicio de la educación, de la enseñanza, de ser maestro, iba a retroceder, a caer en un descrédito, en un desprestigio, en una falta de credibilidad y de autoridad? ¿Quién iba a pensar eso? Que esa calidad en la enseñanza, que esa pulcritud en la enseñanza, encarnado por el profesor Roger, por Sosa, por Reynoso, por Meyer, por el Sauer, entre otros y otras. ¿Quién iba a pensar a esta altura del juego, en el siglo XXI? Ellos que fueron maestros del siglo XX, que fueron capaces de instruir con el ejemplo y con su sabiduría a más de una generación. Frente al profesor Roger y lo demás de su época, inclinamos reverente la frente de respeto, de veneración, de exaltación, para memorizar su nombre y toda historia que representaron en el ejercicio del magisterio en San Pedro de Macorís. Porque su figura y su práctica educativa, más que ejemplo, constituyen íconos de seriedad, responsabilidad y buenas enseñanzas. Miren, Antes, el Senado de la República acaba de aprobar, después de muchos años de discusión, el cacareado Código Penal. Código Penal donde la clase dominante se impuso a la clase gobernante. Un artículo 4 que habla de las 3 causales no fue puesta ahí. Y otro articulado, oye, la clase no se suicida. Otro articulado que trae ese Código Penal es la impunidad a la corrupción. Ellos plantean la prescripción de 10 años a los delitos de corrupción y de impunidad. Esos delitos son delitos de lesa humanidad. Todavía aquí se está buscando gente corrupta de la dictadura de Argentina, de Chile, de Brasil.
Todavía están buscando gente presa por crímenes de lesa humanidad, de corrupción, de asesinatos, de desapariciones, de las dictaduras, de la Guerra Fría. Y cuando esos legisladores crean la prescripción a los delitos, ustedes saben que los abogados, para defender a su cliente, si es acusado, vienen los incidentes y los reenvíos. Esa Suprema Corte de Justicia tiene expediente de hace 20 años por fallar. Y el Tribunal Constitucional. Y los reenvíos. Óigame, tú no puedes darle la oportunidad a la delincuencia de cuello blanco, de saco y corbata, como se llama, a que en 10 años la gente olvide los delitos de corrupción y de impunidad. Yo creo que cuando llega a la otra Cámara debe revisarse bien ese Código Penal. Y si no corrigen los entuertos que se ha vetado por el presidente. No a la ligera. No es ahora que faltan 2 meses para que esos legisladores, la mayoría, se vayan para su casa y que ellos mismos protejan a los Jean Alain, a los Cáceres, a los Donald Guerrero y demás que estén en expedientes de corrupción. No estamos de acuerdo con eso, Enrique. Miren, siempre hemos dicho, lo reiteramos, que hay un desarrollo de inversión de valores. Esto así, porque sucede que el Ministerio Público, Miriam Germán, Jenny Berenice Camacho, que investigaron, hicieron un programa desarrollaron una investigación profunda. Hicieron los expedientes de corrupción a los funcionarios de la pasada gestión de los partidos PLD, FUPU, Leonel Danilo. Te agacha. Óiganme bien. Esos ministerios públicos hace largos meses están siendo bombardeados por una campaña de descrédito, una campaña pagada. ¿Quiénes son los que tienen esa campaña? Un grupo de comunicadores ampliamente conocido y reconocido que se hicieron multimillonarios en esos gobiernos de Leonel y Danilo. Multimillonarios a todos los niveles. Apadrinando, protegiendo y justificando la corrupción de los pasados funcionarios gubernamentales. Para esos comunicadores, los que están acusados, que están presos por delincuentes, por corrupción, son héroes. Jean Alain es un héroe. Y se la pasan defendiéndolo, pintándolo como angelitos, al tiempo que satanizan las figuras del Ministerio Público como Miriam Germán, Jenny Berenice Camacho y demás. País República Dominicana. Los delincuentes, los funcionarios corruptos tienen un ejército de defensores que lo presentan ante el país como víctimas. Sí, así que lo presentan ellos. Y piden su libertad. Y dicen que un abuso y un atropello tenerlo preso. Gente que ha admitido su culpa y está devolviendo miles de millones de pesos de lo que se robaron. Están devolviendo. Y mientras ellos admiten y devuelven esas bocinas que se hicieron millonarios
en los gobiernos de ellos, lo defienden y presentan, repetimos, al Ministerio Público que lo acusa como lo malo de la película. Sí, son los malos de la película. No descarten ustedes que ahorita hace un movimiento. Jean Alain, presidente de la República. El otro. Él estaba en eso. Es para que ustedes vean el retroceso ético, el retroceso moral, como la pudredumbre social y política hoy copa los medios de comunicación para defender a los funcionarios ladrones y delincuentes. Ese pueblo que fue a las calles en la Marcha Verde pidiendo que se le pusiera fin a la impunidad y a la corrupción. Ese pueblo que votó por el cambio en el 20, ese pueblo está siendo agredido, ofendido por esas claques de comunicadores bien pagados. Repetimos y no vamos a cansar de repetir que se hicieron ricos, millonarios, porque eran parte del tinglado de corrupción y de robo al patrimonio público, al patrimonio del Estado. Por eso hoy levantan sus voces para señalar a esos delincuentes como santos y al Ministerio Público como diablo. Y lo peor, que hay gente que pierde su tiempo escuchándolo, creyéndoles, porque solo los estúpidos, los imbéciles y los sin conciencia pueden creer que todos esos funcionarios que están devolviendo dinero, que han admitido su culpabilidad, son víctimas de persecución política. Están empujando al país consciente. Están empujando al país político a que deje de creer en la democracia del voto. A que deje de creer que mediante su voto va a acabar con la impunidad y la corrupción. Que el camino que queda por delante es el del levantamiento popular. Sí, el levantamiento popular para llevar donde hay que llevar a esos ladrones y esos delincuentes. No a la cárcel, sino como hacen en China, en Irán, en otros países, Singapur, que a esos funcionarios corruptos los fusilan, los ejecutan. Porque lo menos que se merecen esos funcionarios, defalcadores, ladrones, depredadores, lo menos que se merecen es estar en la cárcel, sino ser llevados ahí al Parque de Independencia, frente al altar de la patria, y pasarlo por las armas. Es la única forma que ese pueblo consciente estaba observando para poder acabar con la corrupción y la impunidad. Porque siempre vamos a tener a un grupito de sabandijas, como esos comunicadores, levantando opinión pública y defendiéndolo. Y lo peor, desacreditando y dañando la imagen y mancillando la imagen de funcionaria abnegada y honrada y seria en toda su vida profesional, como lo es Miriam Germán, o Jenny Berenice, o el magistrado Camacho. El pueblo tiene que ir a las calles
a manifestar activamente su respaldo al Ministerio Público, que tuvo el valor y la capacidad de instrumentar los expedientes a esos funcionarios que hoy están presos y que, repito, están presos porque estamos en este sistema. Por si en otro sistema no estuvieran contando ni disfrutando de los millones del pillaje y el robo cometido contra el pueblo dominicano. Miren, otro tema ya que tenemos pendiente es la defensa del transporte escolar. Hubo una época donde los estudiantes de la zona rural principalmente andaban kilómetros a pie, bicicleta, corrían el riesgo de que un carro lo atropellara. Y Milagro Ortiz, cuando estuvo en educación, compró esta bicicleta, tratando de que esos estudiantes, esa población estudiantil, pues fuera asequible a los colegios públicos a recibir el pan de la enseñanza. Hoy, el gobierno impuso el transporte escolar, que ya muchos países lo están diciendo como modelo y están poniendo a la República Dominicana como ejemplo. El presidente en la semanal presentó las láminas a las rutas y cada pueblo o provincia, por lo más apartado del país, tiene ya los estudiantes transporte escolar gratis. Y San Pedro de Macorís no escapa a ese transporte escolar gratis. Ya la prueba opositora, los opinólogos pagados, sin nada que hablar, bla, bla, bla. Yo vi criticando el transporte escolar. ¿Por qué? Lo hizo el PLD en 20 años. El PLD en 20 años trató con los estudiantes que viven lejos de la ciudad, lejos de los colegios, andan kilómetros a pie. ¿Resolvieron ese problema? Este gobierno de Luis Abinader lo está resolviendo. Tenemos con nosotros, así que vamos a darle ya con nosotros al técnico, ingeniero, sindicalista, camarada de Torpuello. Bienvenido a Torpuello. Tú viniste a hacer una denuncia. Sí. Aquí te damos los micrófonos, o el micrófono, para que tú sueltes cómodamente la denuncia contundente que tú has venido a hacer en este programa de la tarde de hoy. Primeramente tenemos que darle las gracias a los mellizos, Enrique y Alberto Cabrera Vázquez, porque San Pedro, la región este y el país conoce la trayectoria de estos dos camaradas. A este programa que yo le llamo La Tribuna del Pueblo. Yo vengo aquí a denunciar algo que viene sucediendo en el sector eléctrico y en el sector electromecánico. En todos los proyectos del país se está dando la misma situación, que nos están invadiendo compañías inescrupulosas con la mano de obra extranjera, violando la ley 80-20 que establece que por cada 20 extranjeros tiene que haber 20 trabajadores dominicanos. Pero aquí hay compañías que se han dado a la tarea de que te meten 20 trabajadores jornaleros y te traen 100 técnicos extranjeros. Vengo a denunciar el caso que nos ocupa ahora aquí en San Pedro de Macorís, en la compañía que antes era Coyentri y ahora es CEPEN. ¿Cómo se llama? CEPEN ahora. CEPEN. La compañía Coyentri, que nosotros en el 2000 tuve el honor de que la montamos y era supervisor de montaje de tubería, con el que es ahora viceministro de Energía, el ingeniero Orlando Gómez del Yudice. Montamos con la compañía de SD a Coyentri con una capacidad instalada de 300 megavatios, con aquel contrato que les otorgó Leonel Fernández,
que estuvieran prendidos a pagada le pagaban. Eso fue un contrato leonino de 30 años y ahí tuvimos que soportar hasta que ya ese contrato se venció. ¿Qué pasa ahora? Esa compañía tiene para instalar 135 megavatios más, con 5 motores, 2 turbinas y una caldera. ¿Qué sucede? El contrato lo tiene una compañía extranjera que se llama TFK. Y esa compañía ha subcontratado a una compañía llamada Idelca, asociada con Acero Estrella. Y está HL, una reincidente en la violación de la ley 8020. ¿Qué sucede? Ellos ya están planificando, porque tenemos de fuentes seguras y extranjeras que están ahí dentro, de que ellos van a traer todos los técnicos, soldadores, tuberos, electricistas, mecánicos y afines extranjeros. Nosotros queremos hacerle un llamado, primero, al ministro de Trabajo, Miguel Decán. Segundo, al general Madé Montilla, de aquí de San Pedro de Macorís. Porque nosotros, el lunes día 8 del mes que viene, que van ellos a comenzar a montar los paneles de la caldera, nosotros vamos a hacer un paro y nosotros vamos a parar ese proyecto como Unión Nacional de Trabajadores y Soldadores, Tuberos, Mecánicos y Electricistas y sus afines. Yo, en mi condición de secretario de Educación, le estoy advirtiendo a las autoridades, porque esa compañía está violando lo que ha dicho el compañero presidente Luis Abinader, que aquí hay que parar la contratación de mano de obra extranjera. Al director de Migración también le hacemos un llamado, porque con visa de paseo están reclutando los trabajadores extranjeros. ¿Por qué? Porque esa compañía le sale más barato, no pagan TCS, no le pagan impuestos, le dan los salarios que ellos les da la gana, porque como están trabajando de forma irregular, se aprovechan de eso. O sea, así es que nosotros le advertimos, la Unión Nacional de Soldadores le advierte a Collentri que el día 8 nosotros le vamos a dar frente. ¿Quién preside ese sindicato? La Unión ¿El Nacional, presidente cómo se llama? Marco Madrigal. ¿Es de aquí de Santo Domingo? De ahí, él vivía allá en la capital, pero es de aquí del Ingenio Colón. Oh, Y yo soy el secretario de Educación. Tenemos el respaldo del compañero Pepe Abreu, porque somos afiliados a la Central Nacional de Unidad Sindical. Ellos van a intervenir, van a venir, Pepe Abreu. Y Pepe Abreu viene también a acompañarnos el día 8, porque le vamos a dar frente a esos violadores de la ley 8020. Y el sindicalista que acaba de ser estos diputados, Le estamos haciendo un llamado a Jacobo Ramos, porque aquí hay un dirigente sindical que es diputado, Pedro Julio Encarnación, pero usted nunca lo ha visto, ni siquiera, eso en la capital, ese es el director de FETICON, de la Federación de la Construcción, pero ese elemento nunca tú lo has visto en un medio de comunicación haciendo un pronunciamiento. ¿Y por qué? Porque esa diputación no es de la Federación de la Construcción, esa diputación es de él. Y ahora le estamos haciendo un llamado a Jacobo Ramos, porque nosotros, aquí en San Pedro de Macorís, se le dio el respaldo a Jacobo Ramos para que vaya a la Cámara de Diputados a representarnos. Jacobo Ramos, el día 8, lunes, nosotros vamos a estar en la puerta de Collentri y queremos que tú estés presente como diputado electo, representando a los trabajadores y a todos los técnicos de San Pedro de Macorís y de la región este, soldadores, tuberos, mecánicos, electricistas. Yo lo estoy citando para que estemos ahí, porque en la unión está la fuerza. Y a todos los técnicos de Jaina, la capital, pertenecen a la unión, tenemos que hacer actos de presencia.
vamos a dar una demostración de fuerza, porque aquí el relajo y las violaciones y el abuso contra los trabajadores técnicos dominicanos tenemos que darle fin. Este es el gobierno del cambio y el cambio va. Bueno, ha sido la contundente denuncia del ingeniero Héctor Puello. Alberto. No, bien, es decir que eso está en el Código Laboral, donde y también el Ministerio de Trabajo, un acuerdo donde la mano extranjera no debe sobrepasar a la mano de obra dominicana. Creo que un 80-20. Sí, esa es la ley. Entonces, si es un 80-20, no violemos eso. Aquí hay muchos técnicos chilenos, técnicos mexicanos, colombianos, las cementeras, las empresas. Trinitario. Y debe el Ministerio de Trabajo principalmente, y los sindicatos, las organizaciones, mediar para que estos técnicos dominicanos pues coman. ¿No es así? Sí. Así que esperemos que de aquí al día 8 eso se resuelva y que la clase sindical busquen con los empresarios para que los dominicanos y dominicanas puedan trabajar en esas empresas. Señores, pasen un buen fin de semana. Los